Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitown y esta vez estamos ante el preguntas y respuestas número 7 y la verdad que tengo una cosa flipante que compartir con vosotros. Me estuve viendo el otro día la introducción del penúltimo, del último capítulo en el que decía como en el penúltimo éramos 3300, como en el anterior éramos 4200 y daba las gracias y decía a este paso vamos a ser 5000 en el siguiente. Ha pasado un mes y ya somos 5000 suscriptores, o sea que muchísimas gracias porque desde hace 2 meses hemos crecido 1700 suscriptores, lo cual me parece una burrada y de verdad muchísimas gracias de corazón. Sin más dilación, antes de empezar quiero recordaros que podéis dejarme vuestras opiniones o preguntas en los comentarios con el hashtag PIQ y también además que si no vais a salir en este vídeo y salisteis en el anterior, vuestras preguntas están apuntadas porque mi intención es hacer esto ahora que somos más y que parece que más preguntas de manera más asidua, intentar hacerlo cada 2 semanas en vez de cada mes, pero si vuestra pregunta no ha salido y preguntasteis en el anterior, también dejádmela en los comentarios otra vez porque si veo que repetís seguramente le dé prioridad de jope, se me olvidó en el anterior o se me olvidó o no la he puesto y ahora me ha vuelto a preguntar, pues lo volveré a poner, pero voy a intentar hacer esto cada 2 semanas. Así que empezando con algo importante, de los 5000 nos pregunta Gladar que si voy a hacer alguna vez algún concursillo de mocks y la respuesta corta sería que sí, no sé cuándo, pero mi intención es hacer algo especial por los 5000 suscriptores. Ya os pregunté en un directo que si os molaría más un vídeo de vosotros enseñando vuestras colecciones o un vídeo vuestro haciendo un concurso, o un concurso de mocks del canal, más que vuestro de todos, un concurso de mocks, y ganó el concurso de mocks. Dejadme en los comentarios qué os parece mejor opción para hacer para los 5000, pero también sed conscientes que si hago un concurso de mocks lo haría yo solo, seguramente no me uniría a ningún otro youtuber, sería por los 5000 suscriptores y seguramente, o bueno, ya 100% no puedo dar los premios que dimos la última vez yo solo, seguramente sería un premio para el ganador y a lo mejor algún detalle para el segundo, pero sería algún premio de 30 euros o algo así, ya que si no me voy a arruinar. La última vez ya nos gastamos bastante dinero y si lo hago yo solo, pues tiene que ser que seáis conscientes de que va a ser bastante más pequeñito. Luego voy a juntar dos preguntas, una es la de Ronnie, que nos dice que no sabe si ya han salido todos los sets de 2024, que ya te digo yo que en principio sí que han salido todos los rumores de 2024, y a no ser que haya alguna sorpresa, pues nada más va a salir aparte de lo que yo ya os he traído en los vídeos anteriores, y nos dice que le encantaría ver, pues por motivo de la tercera temporada de Bad Batch, un turbotanque, que estuviese relacionado, pues que si no sale este año porque no hay sitio, pues que salga en 2025. Y Miguel Abad nos pregunta, y la vamos a juntar, que si creo que va a salir en algún momento otro turbotanque. Lo que yo pienso que va a pasar es que sí, van a sacar otro turbotanque, ahora, no sé cuándo. Yo el año pasado, hace 10 meses, ya hice un vídeo diciendo, pues que me molaría que Wolf Fase 2 saliera en un turbotanque en 2024 o 2025. Me parece que han fallado el timing con no sacarlo en 2024 por la temporada 3 de Bad Batch y me parecería ideal que sacaran un turbotanque de la tercera temporada de Bad Batch en 2025. Ya hemos hablado en otro vídeo que si va a salir un turbotanque el año que viene, pues es muy probable que sea o uno con Gris directamente como ya salió antes y que sea pues por el 25, bueno, por el 20 aniversario de la venganza de los Sith, o que salga por la tercera temporada de Bad Batch. Cualquiera de las dos opciones me parecería genial porque sí que me molaría que si Wolf le recibimos por la tercera temporada de Bad Batch en un turbotanque, como no vendría con su legión seguramente, pues que sí que haya clones comando, pero de eso vamos a hablar más adelante. Porque luego Isra nos felicita por todo lo que está creciendo la comunidad y los subs que estamos teniendo, así que muchísimas gracias Isra, y me pregunta si creo que Lego Star Wars va a continuar con esta serie de Battle Packs de 30 euros. Mi opinión es que creo que sí, que serían un poco tontos si no lo hacen, pero con ciertos matices. Considero que los Battle Packs de 20 euros no hay que eliminarlos y que esos se tienen que quedar solo para que sean monotema. ¿A qué me refiero con monotema? Que traiga clones, o que traiga droides, o que traiga del Imperio, o que traiga rebeldes, que traiga lo que traiga, que no sea un set versus. Porque un set versus ya se te quedan un 2 contra 2 y me parece un poco pequeño viendo esta nueva posibilidad. Ahora, si vuelven a hacer lo mismo, yo considero que con los separatistas y con los clones sí que pueden hacer como ahora, 4 soldados y pues 5 droides, podrían ser droides de todo tipo, podrían tenernos en uno pues un droide táctico que sería increíble, o los droides comando, pero si lo llevan a figuras completas, porque los droides no son figuras completas, yo creo que van a ser un 3 contra 3, no un 8 contra 8. Si vemos el valor, hacer un 8 contra 8 estaría genial, porque sería el precio de 2 Battle Packs por 1,5, entonces estaría muy bien, pero no creo que vayan a hacer eso, y sí que me parecería bien que fueran Battle Packs siempre versus estos de 30 euros y que recibimos, pues si recibimos rebeldes contra imperiales, pues 3 y 3 figuras estaría muy bien, aunque si ya son solo 6 figuras en vez de 9, que no son 9, pero bueno, sí que pienso que va a ser todavía mucho más importante las builds que nos traigan. Luego Roberto nos felicita por 2 más de los 4K, así que muchas gracias, se queda vigente porque 5K es más de 4K. Y primero me pregunta que cuál es el diseño de soldados que más me gusta de Lego Star Wars. Creo que lo que es en el mundo de Star Wars últimamente me han estado ganando los clones de fase 2, me han ido gustando más, pero en Lego sí que pienso que el diseño es bastante mejor los de fase 1, creo que no tienen ninguna pega, nadie se queja de nada, los agujeros están bien puestos para que los accesorios y estéticamente queden bien, y sí que me gustaría cuando pase toda esta fiebre de fase 2 ya nos saquen a Wolf, nos saquen a todo lo que nos falta
de fase 2 por sacar, que volvamos a la fase 1 y me gustaría ver si son capaces de hacer en el estado realista o en el estilo realista a Rex y todos estos, porque siempre lo hemos tenido con estilo animado y ahora pues sí que lo hemos tenido con estilo realista más o menos de fase 2, pues a ver qué es lo que hacen con fase 1, porque simplemente siempre hemos tenido regulares o básicamente los de colores. Cuando ha sido realista, pues el de azul clarito, el verde, los que son comandantes, sargento y todos esos, pero nunca hemos tenido, creo, y si fallo, decidme en los comentarios, una legión de fase 1 que no sea realista, o sea, perdón, que no sea de Clone Wars, que sea realista, así que me encantaría ver qué es lo que hacen mezclando estos dos estilos. La siguiente pregunta es que qué vehículo pienso que le hace falta a Lego Star Wars y que deberían sacar, y aquí tú me estás contestando la propia pregunta que haces porque me has dado tu opinión, has dado 4 y yo pienso que 2 de ellos son los que más hacen falta o que más me gustaría, que son el UTAT y el ATOT. Siempre me lío un poco con estas siglas, pero sobre todo por lo que considero que significan, si no me falla la memoria, uno es el de Bacara y otro es el de Bly, entonces que esto nos permitiera tener a Bacara y a Bly, creo que estaría súper guay. Son dos clones que Bly no entiendo por qué no lo han sacado, Bacara entiendo que no esté porque sale muy poco, pero Bly no es tan nicho y sí que pienso que deberían sacarlo, y con esta nueva pieza del visor pensaba que era algo que íbamos a recibir antes de lo que lo estamos recibiendo, o sea que ojalá el año que viene podamos ver a Bly. Luego Mando nos felicita por los 4K, muchas gracias, y me pregunta aquí, doble pregunta encubierta, ¿cuál es la figura más cara que tengo y que cómo empecé con los vídeos de YouTube? Creo que esto ya lo he contestado ambas en otros vídeos, pero bueno, no me importa repetirlo. La figura más cara seguramente sea Rex fase 2 de 2013 y seguramente si no es él tendría que ser otro clon. Otras menciones honorables que tengo serían Wolf fase 1, Fox fase 1, los dos también son caros, suelen rondar todo esto nuevos, 100 euros, o sea que estaría por ahí. Y también tengo dos de los Stormtrooper cromados que cuando era pequeño y los sacaron en el Toys R Us pues me dieron 2 bolsas, los tengo los dos abiertos, si no seguramente sería uno de ellos, pero bueno, esas serían seguramente las opciones más caras. Y luego, ¿cómo empecé con YouTube? Creo que también he explicado bastantes veces que yo antes tenía un canal que se llamaba By Mario, que era de videojuegos y de cosas así, me quise enfocar a la tecnología, luego vi que no tenía mucho sentido porque no tengo tanto dinero como para gastarme en productos de tecnología y hacer reviews sin que me paguen, así que siempre me ha gustado mucho el hacer vídeos, llevo desde 2012 haciendo vídeos, dije, ¿qué es lo que más me gusta ahora mismo? Star Wars es una cosa, bueno, Lego es una cosa a la que le dedico tiempo, podría hacer vídeos todas las semanas, que me parece algo muy importante, así que dije, voy a juntar las dos y pues ha pasado un año y medio y aquí estamos, con 5.000 suscriptores y encantado de la vida. Y luego vamos a ir con lo de Pau, que aquí como yo dije que podíamos dejar opiniones o preguntas, pues él nos ha dejado 2 opiniones que vamos a comentar. Las estaréis leyendo, ¿vale? Mientras yo la comento, no voy a leerla entera, pero básicamente su primera opinión lo que hace es hablar de los clones, decirnos cómo, de los clones custom, de Clone Army Customs, cómo ha comprado, ha hecho un pedido y cómo le gusta, pues esa impresión 360 grados, los accesorios que tienen, que han comprado cosas para Cody, y entonces pues él nos está contando que para él ha sido una experiencia 10 de 10 y yo voy a coincidir contigo. Sí que es cierto que yo he tenido que hacer ahora pedidos de piezas custom para los capítulos de Bad Batch que voy a hacer para la serie de Mox, tengo que pedir cascos para los comandos, que ahora vamos a hablar de los comandos, tengo que pedir cositas para los de Bad Batch y me parece que la calidad está bastante bien. Sí que es cierto que los cascos no terminaban de encajar bien con las cabezas, eso también pasa con los cascos de 1.5 de GCC, creo que cuando haces tus propios moldes es un poco chungo, entiendo, porque no es un problema que tengas en una compañía, sino que no tienen varios, pero yo también estoy bastante contento con la calidad, y aunque a veces sí que me pasa que todo este print 360 del que tú mencionas, si es muy sobrecargado me echa un poco para atrás, por eso nunca me he lanzado a comprar figuras de Clone Army Customs, como sí que lo he hecho con GCC, que me parecen muy similares a lo que hace Lego, y me gusta más cuando es tan similar a, oye, yo no distingo a lo mejor mi Wolfie fase 2 de, bueno, sí que lo distingo porque me parece que es de mejor calidad incluso, pero creo que me entendéis, que son clones que encajan perfectamente en lo que hace Lego. Y su segunda opinión va acerca de los clones comando, que ya es la tercera vez que salen en este vídeo, también hablamos de los clones comando en el vídeo anterior, y pues él nos está diciendo que él cree que nunca los va a sacar Lego, que es una cosa muy de nicho, que Lego es un producto para niños y que a lo mejor no lo conocen tanto, y aquí tengo que diferir un poco contigo, aunque es muy probable que no los saque, y ahora vamos a comentar por qué. O sea, sí que es cierto que lo de que sean niños pues no me sirve como excusa, porque la mayoría de compradores son de Lego Star Wars son adultos, pero no solo por eso, sino porque el resto de, con lo que lo estamos comparando, son soldados. Me da igual que uno sea un comando a que uno sea un comandante, no terminan de ser soldados. Eso no me parece un argumento de tanto peso, como que a lo mejor sí que es cierto que son muy de nicho, o antes eran más de nicho, porque si nos remontamos hace unos años, pues sí que es cierto que pues salían un poquito en Clone Wars, pero salen muy poco. Había un videojuego, el Delta Squad, que era un videojuego más adulto, y ya está, sí que es cierto que era algo más nicho. Pero ahora, estos niños que ya hemos crecido, que somos nosotros, o niños que están empezando ahora con Clone Wars y que están empezando con Bad Batch, porque es lo nuevo de Disney Plus, pues sí que están viendo cómo los clones comando tienen un peso muy importante y son prácticamente los únicos clones que están ahora mismo en activo. El resto, pues no voy a hacer spoiler, pero apenas salen. En los trailers hemos visto que van a seguir alguno de fase 2 blanco y ya está, y Wolf y los de Bad Batch, pero ya no queda casi nada. Por canon creo que la 501 se quedó durante estos años 100%, la 501 está en activo con Darth Vader, aunque eso no lo vamos a ver, pero los comandos es de lo poco que queda de los clones activos en el Imperio. Entonces yo sí que pienso que podrían salir ahora porque no son tan nicho, pero también pienso que si en 2025 no sacan algún set de Bad Batch con los clones, es muy probable que no los vayamos a
recibir nunca estos clones comando. Y bueno, esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Es la segunda vez que lo he tenido que grabar porque la cámara no estaba enfocando o porque no se ha grabado la grabación y por eso estáis viendo aquí el ordenador. Esto os lo explico ahora. Tengo la pantalla encendida porque al apagar la pantalla ha dejado de grabar y necesito vigilar que esté grabando. Eso sí, el vídeo me ha quedado más cortito que antes, o sea que me alegra porque, como he dicho al principio, mi intención sería hacer un vídeo dentro de 2 semanas para que no sean vídeos tan largos. Si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios qué os parece lo de hacer vídeos cada 2 semanas si hay más preguntas y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.